Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Como lo he prometido en uno de los videos anteriores, cuando diseñamos un filtro con impedancia de paso, vamos a realizar ahora la simulación de ese filtro utilizando la herramienta ADS de Casic. Para ello vamos a entrar a nuestro ADS y una vez estemos en ADS, vamos a darle acá, que es crear un nuevo esquemático. Lo pueden crear a partir de File. O lo pueden dar aquí, simplemente le dicen New Schematic Window y van a crear. Yo le voy a poner acá filtro, como nombre filtro, impedancia de paso, simplemente para identificarlo cuando tenga todo en todos mis archivos. Una vez en la ventana de simulación vamos a tener todo, aquí vamos a tener todo nuestro espacio de trabajo para crear todo el esquemático. Pero antes de iniciar con el diseño, utilizando ADS, vamos a recordar que básicamente tenemos un diseño que nos permite a nosotros tener, pues un filtro en el cual teníamos 6 tramos, es decir, era un filtro de orden 6, con 6 tramos diferentes. Iniciábamos con un tramo capacitivo y terminábamos con un tramo inductivo, ¿cierto? Habíamos calculado, digamos que en el enunciado nos daban la impedancia de los tramos capacitivos y de los tramos inductivos, y a partir de los valores y los valores de G sub K, ¿cierto? Los diferentes valores de G sub K, habíamos mostrado cómo podíamos calcular la longitud eléctrica de nuestro dispositivo, de cada uno de esos componentes, ¿cierto? Finalmente, habíamos calculado cuál era la longitud y cuál era el ancho de cada una de esas líneas microstrip que nosotros necesitábamos. A partir de esos W y esas L, habíamos encontrado cuál era la configuración perfecta o que nosotros necesitábamos para garantizar un filtro con una frecuencia de corte de 3 GHz. Entonces, habíamos encontrado que nosotros íbamos a obtener una configuración más o menos de este tipo, donde íbamos a tener una línea a la entrada de 50 ohmios, una impedancia característica de 50 ohmios. Después de esta íbamos a poner una línea de 20 ohmios que tenía características capacitivas, que es este primer tramo que está acá. Este primer tramo que está acá tiene unas características capacitivas. Y hemos encontrado cuánto era L y cuánto su W, es decir, cuánto era su ancho W y cuánto era la longitud que este tramo medía, ¿sí? Y así sucesivamente con los otros tramos. Habíamos encontrado, voy a quitar este de aquí, habíamos encontrado que la siguiente línea, que era una línea inductiva, era mucho más delgada porque su impedancia característica era de solo 120 ohmios, y así sucesivamente hasta encontrar, hasta unir los 6 tramos diferentes y finalizarlo con el. Bueno, ahora vamos a implementar esta configuración en ADS. Para iniciar, como vamos a trabajar en teoría microstrip, vamos a darle acá en nuestro buscador y vamos a agregar en simulación ese parámetro, ¿sí? Van a buscar esta opción que es SP Parameter Simulation, lo agregan. Una vez hemos agregado esta primera opción, básicamente esta opción que nos va a permitir a nosotros, esta opción es clave, sobre todo cuando nosotros vamos a trabajar, vamos a agregar solo uno, cuando nosotros vamos a simular y queremos obtener los parámetros S característicos de nuestros dispositivos, ¿sí? Si ustedes observan, esta opción nos va a preguntar a nosotros, vea, ¿de dónde hasta dónde queremos hacer nuestra simulación? Por eso nos pregunta dónde inicia, en Start, vamos a ponerle 0.1 GHz, hasta dónde termina, yo le voy a poner solo hasta 8 GHz, y me va a preguntar cada cuánto quiere que simule. Esos son los famosos steps. Voy a poner 0.01 GHz. Entre más puntos tengamos, pues nuestras curvas van a quedar mucho más suaves, ¿sí? Porque vamos a evaluar la función en más puntos.
Si ustedes de pronto tienen un computador y ven que el computador se está demorando demasiado, yo les recomendaría no simularlo con tantos puntos, ¿de acuerdo? Pero pues eso lo van mirando a medida que vayan trabajando. Lo siguiente que vamos a agregar es las características del material. Bueno, había olvidado acá, nosotros cuando realizamos el ejercicio, habíamos hecho el análisis para encontrar estas longitudes y estos W con un material, con una lámina de FR4 que tenía las siguientes características: una altura de 1.6 milímetros, una permitividad relativa de 4,4 y un grosor, una tangente delta, si no estoy mal, creo que era de 0.01, perdón, 0.1, y un grosor, vamos a ponerle 35 micras, un grosor de la capa de cobre. Listo, capa de cobre. Cuando hacemos el análisis a mano, estos dos últimos parámetros pues realmente no interfieren en ninguno de los cálculos, pero cuando hacemos las simulaciones, sí. Entonces por esa razón sí es necesario tenerlos presentes. Listo, vamos a entrar acá y vamos a buscar, vamos a darle en T-Lines Microstrip, ¿sí? Y vamos a buscar este box que se llama MSUB. Si por alguna razón no lo encuentran, también lo pueden buscar acá en Search Items y ponen MSUB y simplemente lo toman y lo arrastran, ¿de acuerdo? Que a veces puede pasar. Una vez estamos en MSUB, vea que MSUB pues básicamente lo que nos está pidiendo es las características del sustrato con el cual vamos a trabajar o con el cual vamos a hacer nuestro diseño. Como nosotros ya hicimos el diseño, lo hicimos a mano, le vamos a poner acá los valores que teníamos. Entonces en H, ese grosor del dieléctrico, vamos a poner 1.6 milímetros. Tengan cuidado acá que no les salgan las unidades en mil, ¿sí? Sino en milímetros. Vamos a poner una permitividad dieléctrica de 4.4. Vamos a poner T, que es el grosor de la capa de cobre, 0.035 milímetros, o si quieren lo ponen 35 micras, y el tangente delta, que sería 0.01, creo que es 0.01, ¿de acuerdo? Una vez hemos hecho esto, lo primero que vamos a hacer nosotros es agregar los componentes que van en los extremos de nuestro diseño, es decir, estas impedancias, lo que sería nuestro puerto de entrada y nuestro puerto de salida. Aquí vamos a tener un puerto de salida, ¿cierto? No los he dibujado todos, pero aquí vamos a tener un puerto de salida que también es de 50 ohmios y que normalmente lo conocíamos como la resistencia de carga. ¿De acuerdo? Le van a dar para ello, van a ir acá en T-Line Microstrip o van a colocar acá en el buscador, véanlo acá, es el que se llama M-Line, o lo van a buscar acá en el buscador como M-Line. Listo, lo buscan y lo agregan. Bueno, estas son las líneas microstrip. Habíamos dicho que íbamos a buscar primero los puertos, me disculpan. Vamos a darle acá en Simulation S Parameters y estos que se llaman TERG. Vuelve y juega, si no los encuentran fácil, le pueden dar acá TERG y es el único que sale. Y van a agregar, de esos van a agregar dos, un puerto de salida y un puerto de entrada. Deben tener presente, tener cuidado, que el puerto 1 tenga el número 1, que el puerto 2 tenga el número 2. Si ustedes aquí, por X o Y motivo que les puede pasar, tienen un número 3 o un número 4, probablemente les bote un error. ¿De acuerdo? Adicionalmente, como pueden ver, nosotros podemos controlar cuál es la impedancia que va a tener cada uno de sus puertos. Ustedes la pueden cambiar, podrían poner 70.7 ohmios o 120 ohmios, pero en este caso particular, como vimos, las líneas de impedancia, tanto de entrada como de salida, eran de 50 ohmios, o sea que en este caso no debemos generar ningún cambio. Una vez hemos diseñado eso, recordemos que nuestro filtro está diseñado por 6 tramos de líneas microstrip, los cuales están conectados entre sí. Entonces lo que vamos a hacer es crear 6 tramos microstrip de estos, ¿sí? Lo voy a borrar
para volverlo a agregar y ustedes puedan observar cómo se agrega. Aquellos que ya tienen un poquito más de experiencia, tengan un poquito de paciencia. Vamos a entrar acá en T-Lines MicroStrip y buscan este que se llama M-Line. Listo, si ustedes lo buscan acá en M-Line y van a agregar 6 tramos. 1, 2, 3, 4, se pueden alejar con el scroll del mouse, 5 y 6. Esos serían nuestros 6 tramos para poder diseñar. El siguiente paso que van a hacer ustedes, tienen dos alternativas. En nuestro caso ya teníamos todo el diseño, teníamos todos los valores de cada uno de los parámetros. Vean que este T-Line básicamente nos está preguntando 3 cosas fundamentales. Nos está diciendo, venga, ¿cuál es el sustrato? ¿Cuál es el sustrato que vamos a utilizar? Y pues vean que está llamando uno que se llama M1, que es el que definimos acá. Profe, y entonces yo puedo tener varios sustratos en la misma simulación. Sí, efectivamente, podrías tener un M1, un M2, un M3 y que estén mezclados entre sí. Se podría dar el caso. Por eso es importante observar que estos M1, todas tengan M1 tal como el sustrato que están diseñando. El otro parámetro que todas nos van a preguntar es el valor de W y L. Nosotros los tenemos absolutamente todos porque los calculamos. Pero si ustedes de pronto no lo calcularon y solo tienen la longitud eléctrica y tienen la impedancia, pueden utilizar una herramienta que tiene el simulador. Pueden ir acá a Tools, a Line Calculator, le dan en Start Line Calculator y una vez allí, vean que ustedes pueden seleccionar qué tipo de línea tienen, ¿cierto? En este caso, pues es una M-Line, pero hay otros tipos de línea. ¿Sí? Ustedes pueden utilizar otro tipo de línea. Ahí tiene un menú de amplio de diferentes líneas de transmisión que pueden tener ustedes. Van a encontrar coaxial, van a encontrar una alimentación coplanar, en fin, van a encontrar muchas alternativas. Por ejemplo, esta que seleccioné al azar es una coplanar. Ven que el conductor está en el centro y los dos planos tierra están a los lados, pero todos están en el mismo plano, ¿cierto? Nosotros pues en este caso estamos trabajando con M-Line, ¿ok? ¿Y qué deberían hacer? Pues simplemente reemplazar acá los valores, vuelve y juega. ¿Cuánto era la permitividad? 4.4. ¿Cuánto es H? En milímetros, 1.6 milímetros. ¿Cuánto es el espesor de la capa de cobre? 0.035. Tangente delta, 0.01. Después de que reemplacen todos los valores, ustedes pueden poner acá. Vea, voy a hacer el análisis a 3 GHz, por ejemplo. Y les va a preguntar. Él les va a decir, venga, regáleme cuánto es la impedancia. Por ejemplo, vamos a calcular para tramo 1, que es 20 ohmios. ¿Y cuánto es el ángulo? Entonces ustedes vienen acá y dice 11.85, que es la longitud eléctrica. Realmente aquí no es un ángulo, sino la longitud eléctrica. Es este EF, es la longitud eléctrica. Ponen ese valor, 11.85, y le dan sintetizar. Después de calcular, él les va a calcular las dimensiones. Pueden poner en milímetros, mejor, o en mili. Y le dan a actualizar y vean que les arrojó los mismos valores que ya teníamos nosotros, ¿cierto? Los mismos valores que nosotros teníamos. 1.7 milímetros para la longitud y 11.1 para W. Se me perdió. Está aquí. Listo. Ahí están los valores. 1.67 yo había redondeado y 11.1. ¿De acuerdo? Lo pueden hacer así perfectamente. Nosotros en nuestro caso ya los teníamos, entonces pues realmente no necesitamos la herramienta. Bueno, como nosotros ya tenemos los valores de W y L para cada uno de los tramos, lo que vamos a hacer simplemente es reemplazarlos en cada uno de esos tramos, ¿de acuerdo? Entonces, permítanme, vamos a ir mirando. Yo los tengo acá.
anotados, pero aquí los van a tener ustedes todos disponibles y simplemente para que reemplacen, ¿ok? Van a reemplazar, entonces en el primer tramo vamos a tener un W de 11.1 milímetros, un L de 1.7. Realmente, pues si ustedes miraban ahorita cuando utilizamos la herramienta 1.67, 1.7 más o menos. Ahora, alguien me ha preguntado, profe, ¿y hasta cuántos decimales es bueno tomar? Bueno, eso va a depender básicamente de la máquina con la que ustedes cuenten para fabricar sus estructuras microstrip, ¿cierto? En mi laboratorio, nuestra máquina nos puede garantizar solo un primer decimal, de hecho tiene una precisión de 0.2 milímetros y por lo tanto, por lo general siempre trato de trabajar solo con uno de los decimales, ¿cierto? Un punto 2 milímetros, ¿sí? Punto 1, punto 2 milímetros, ¿de acuerdo? Pero hay en otros laboratorios en los cuales pueden conseguir ustedes máquinas que tienen una precisión mucho más alta de 0.001 milímetros o menos. Listo, entonces de eso va a depender básicamente. En el siguiente tramo sería 0.408, si quieren lo pueden aproximar a 41. Listo, ustedes ya deciden. Y L es de 5.46. Lo mismo para este tramo, sería 11.1. Mejor dicho, el tramo 1, el 3 y el 5, el W mide lo mismo, ¿sí? Mide lo mismo. 8.1, ahorita les voy a enseñar algo que les va a ayudar también mucho. Punto 408. Permítanme hacerlo primero de esta forma. 408. Reemplazamos. Y los L, que serían 5.46, este es 6.36, este es 7.46, este de 4.66 y este es de 1.90. ¿De acuerdo? Una vez tenemos todos nuestros valores, lo que nos falta es unir cada uno de los tramos, es decir, conectarlos. En esos momentos es como si tuviéramos islas independientes. Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a darle guardar y acá está la opción que simplemente es insertar alambre o insert wire, depende de cómo lo tengan ustedes, si está en inglés o en español. Vamos a unir cada uno de los tramos, los vamos a unir con estos alambres y como resultado vamos a hacer las simulaciones. Vamos a hacerlo, listo. Le dan en escape para que la herramienta de insertar alambre se desactive y ya tenemos montado todo nuestro sistema. Este sistema tiene las características de material. Estamos diciendo que queremos conocer los parámetros S asociados a esta estructura entre 0.1 GHz y 8 GHz con pasos de 0.01 GHz. Tenemos nuestros 6 elementos que son básicamente líneas microstrip con una impedancia diferente, por eso se llama configuración con impedancia de paso. Y tenemos nuestros dos puertos de entrada y salida respectivamente, los dos con 50 ohms. El siguiente paso simplemente es simular, entonces le van a dar acá, en ese que parece que fuera un piñón, le van a dar simulate. No debería demorarse mucho más que un minuto, en sus computadores también. Les va a abrir esta nueva ventana y en esta nueva ventana van a tener varias alternativas. Van a tener este, que es un gráfico básicamente en polares. Van a tener este, que es un gráfico tipo carta de Smith, o si quieren ustedes mirar la carta de Smith en su dispositivo. Van a tener este, que es un gráfico rectangular. Yo en este caso voy a utilizar un gráfico rectangular y él me va a preguntar qué quiero graficar en ese gráfico rectangular. Yo le voy a decir que quiero que me grafique el parámetro de S21, S12, es decir, o el S21, es decir, la señal que va a salir por 2 y entró por el puerto 1, y le vamos a dar adicionar. Pueden escoger las unidades, también podrían escoger si quieren ver la magnitud y la fase por separado. Yo voy a escoger por ahora que quiero ver eso en decibeles y le voy a dar OK. Como pueden ver ustedes, antes de
Voy a agrandar un poquito. Básicamente voy a agrandarlo acá, la gráfica. Van ustedes a ver que efectivamente el filtro tiene una configuración tipo pasa abajo, que era como lo habíamos dicho. Y adicionalmente pueden utilizar esta herramienta que es un marcador para analizar un poquito los valores que tiene. Nosotros teníamos una frecuencia de corte en 3 GHz. Quiero mirar a cuánto equivale el valor de S21 en ese valor y pueden ver que es un poco más de 3 GHz, perdón, de 3 decibeles. Es decir, que a 3 GHz estamos perdiendo un poquito más de la mitad de la potencia, ¿cierto? O sea que efectivamente la configuración quedó como nosotros lo habíamos predicho. ¿Listo? Ahora les vamos a mostrar unas alternativas, ¿sí? Cuando uno está trabajando sobre todo con diseño, es deseable uno poder tener la estructura algo parametrizada. Yo voy a colocar acá, vamos a buscar acá en Search, en el buscador, vamos a buscar un box que se llama var, que simplemente es una variable. Voy a crear una variable. ¿Qué variable voy a crear? Voy a crear una que se llama, si ustedes ven acá, vamos a mirar acá antes, si ustedes ven acá, los W de todos los capacitores es exactamente el mismo, son 11.1 milímetros, todos tienen el mismo valor. Entonces voy a crear un W que lo voy a llamar WC de W de capacitores y le voy a dar un valor que es 11.1 milímetros. ¿De acuerdo? Entonces van a ir acá y vamos a crearlo. Vamos a poner acá donde decía 11.1, vamos a colocar WC. Acá donde decía 11.1 ponemos WC. Y de igual forma en la línea número 5. Adicionalmente vamos a crear entonces la variable. Vamos a darle doble clic aquí. Y vamos a decirle, vea, ¿cómo quiere que se llame la variable? Habíamos dicho que se llama WC. ¿Y cuánto vale esa variable? Vamos a decirle que vale 11.1. Vamos a dar en agregar. Esa variable X la podemos quitar, ¿vale? Y voy a crear otra variable, porque si observan, pasa exactamente lo mismo para los elementos inductivos. Es decir, estos que están por aquí, todos tienen el mismo W. Todos tienen el mismo W. ¿Sí? Profe, ¿por qué tienen el mismo W, pero L no sigue un patrón? Bueno, básicamente, porque es que W, recuerden que es una función que depende de dos cosas. De la impedancia, ¿sí? Le estábamos dando 20 y 120. Y del sustrato. El sustrato. No depende absolutamente de más nada. Mientras que L se calculó recordando que es simplemente la longitud eléctrica, que era en grados, sobre beta. Y beta, pues dependía de la longitud de onda guiada. ¿Listo? Entonces, en este caso, para los W sí podemos hacer ese paramétrico. Entonces vamos a crear también una variable que se va a llamar WL. Y a esa WL le vamos a llamar que es 0.408 milímetros. Y aquí se dan de cuenta de algo, y es que yo no estoy poniendo unidades. Realmente no hay que ponerle unidades. Ahorita vamos a ver. Vamos a crear entonces la otra variable que se llama WL. Y le vamos a decir que vale 0.408 milímetros. Le vamos a dar agregar. Y ya tenemos nuestras dos variables. WC, que es el grosor de todos los elementos capacitivos. Y WL, que es el grosor o el ancho de todos los elementos inductivos. Le vamos a dar OK. Y ahora debemos reemplazar este WL en todos los elementos inductivos, que son el 2, el 4 y el 6. Aquí ponemos WL. Vean que queda WL milímetros. Es importante que pongan las unidades, de lo contrario van a tener un error. ¿De acuerdo? Ponen WL milímetros. Y aquí WL milímetros. Si observan, tenemos lo mismo. Lo único que hicimos fue parametrizar los dos grosores. Van a simular y se van a dar de cuenta que les debería dar exactamente la misma curva. No hemos afectado en absolutamente nada. ¿Listo? Vamos a mirar algo que es muy bueno cuando nosotros hacemos diseño. ADS tiene una herramienta que se llama Tool
tuning, que básicamente nos va a permitir a nosotros modificar esos parámetros y observar la respuesta del filtro en tiempo real. Vamos a darle clic en tuning y sin cerrar ninguna ventana vamos a señalar las variables que queremos cambiar, que son WC, vamos a darle, que son WC y WL. Vean que si lo hicieron bien, les deben salir estas dos opciones y WC te va a dar un rango de movimiento entre un valor mínimo y un valor máximo. También van a tener un paso y van a tener una barrita para desplazar. Sin cerrar esta ventana, vamos a ir acá donde teníamos los resultados y abrimos esa ventanita nueva que nos crearon, que está acá, que se llama Tune Parámetros. Vamos a poner por acá, a esta sí la voy a minimizar. ¿Y qué vamos a ver? Si cambiamos nosotros WC, ¿qué es lo que estamos haciendo? Cambiando el grosor de todos los elementos que son capacitivos, el ancho de esas líneas. Vean qué pasa cuando lo cambio. Cuando lo cambio, lo que nosotros vamos a esperar es que esta región de transición, es decir, la pendiente de nuestro filtro, pues cambie, ¿cierto? Entonces, efectivamente, va a cambiar, pero no solo cambia ella, sino que está cambiando el nivel de ganancia de la banda de rechazo, ¿sí? Vean que ese valor pasó de estar en menos, cerca a menos 30, y lo puedo controlar hasta que vaya a menos 20, por ejemplo, ¿sí? De forma análoga, si yo modifico este valor, pues va a cambiar. Muy probablemente a veces se les va a salir de escala, pueden cambiarlo dándole clic y aquí en preferencias cambiando los valores de los ejes, o simplemente con el scroll del mouse pueden alejarse un poquito. Listo. Bueno, como pueden ver, hemos diseñado un filtro pasa-baja utilizando una configuración de impedancia de paso y nos ha dado excelentes resultados. Hemos logrado predecir de forma teórica, lo hemos comparado con un simulador. Espero que esta simulación les haya servido mucho. No olviden darle like al video y dejarnos sus comentarios. Muchas gracias.